Hola, aquí será tu favorito OCSX y recuerdo todo rápido de que esta es la segunda parte de nuestro análisis de Mobile Suit Gundam Crossbone. Así que si no has visto la primera parte, te recomendaría verla primero. Puedes encontrar el video tanto en la descripción como en la esquinita aquí. Y les daré un resumen rápido del capítulo anterior, pero el video ya por si queda bastante largo, así que simplemente démosle. Pero antes... OCSX Gundam Crossbone X1 Full Cloth Dragato Custom. ¡Despegando! Capítulo 4. Cuando el destino llega. Tras el lanzamiento de la granada por parte del profesor Karas, vemos como el pez batara de Tobia perdió toda la visión y empezaba a mal funcionar, por lo que Tobia rápidamente busca salir del vuelo para salvar a Bernadette, pero justo ahí es recibido por Karas, quien en ese mismo instante le dispara a Tobia, mientras que Inkedo solo puede observar desde lejos en su crossbone casi destruido. Tras eso vemos como Tobia despierta inmovilizado en una extraña habitación, y tras ver que no podía escapar empieza a escuchar la voz de Karas, quien le cuenta que ahora mismo está prisionero en la nave nodriza del Imperio de Júpiter, el Jupitris 9, y además le menciona que seguramente la Mother Vanguard esté condenada tras el combate, por lo que Tobia, tras negar esa opinión, empieza a preguntar por Bernadette, la cual está custodiada por los jovianos, y mientras se ría de Tobia, le comenta que el Tribunal Imperial lo ha sentenciado a muerte, y que será ejecutado mañana, lo que hace que Tobia se empiece a frustrar mientras piensa en Bernadette. Y mientras tanto, vemos como los jovianos llevan a Bernadette a encontrarse con Dogati, pero ella se niega a hablar con una falsa imagen de él, a lo que Dogati empieza a proyectarse desde varios puntos de la habitación, en donde comenta que actualmente ellos ya no están conectados por la carne humana, y que están cada vez más cerca de ser el verdadero Dogati, lo que hace que Bernadette empiece a temblar, a lo que él le hace la pregunta sobre qué es lo que busca, a lo que ella le pide que detenga la invasión a la Tierra, ya que si bien sus motivaciones son nobles, la manera de hacerlo no es correcta. Pero aquí se nos revela el verdadero plan de Dogati, ya que él comenta que él nunca iba a enviar a los soldados jovianos solo para conquistar la Tierra, y que además él nunca le prometió eso a la gente. Y mientras le decía a Bernadette que todos los recursos que poseen son creados gracias a la ingeniería joviana, por lo que de nada serviría tener el control de la Tierra, le dice a Bernadette que para él ella no significa nada, y que la tiene cerca por puro beneficio propio, y que también la Tierra ya no es necesaria. Tras eso, ¿fanservice? Algo me dice que esta escena debe despertar algo en alguien, pero bueno. Tras eso vemos como Giri y la Death Gale están torturando a Sabine, esto debido a que buscan descubrir sus verdaderas motivaciones para unirse a los jovianos, a lo que él contesta que solo busca servir a Dogati, ya que sus ideales son similares a la aristocracia que él busca revivir, pero aún así Giri decide continuar con la tortura para asegurarse su lealtad. Todo esto mientras Burns y Rosemary empiezan a hablar sobre Giri, aunque antes de eso vemos que Rosemary encuentra emocionante la situación de Sabine. Se los dije, iba a despertar algo en alguien. Pero bueno, aquí lo importante es que Rosemary nos comenta que si bien no sabe mucho de Giri, sabe que él es un New Type al que le dieron un entrenamiento especial para ser un líder, y que le dan el control de un escuadrón solo para probar sus habilidades. Algo que si bien no parece generar mucho interés en Burns, sí hace que empiece a pensar en Tobia, el cual fue llevado al Coliseo Joviano para su ejecución. En donde me encanta que a pesar de todo, Tobia igual tira sus buenos comentarios al cuestionar el por qué crear un coliseo gigante dentro de una nave interplanetaria, pero rápidamente la tensión vuelve ya que a Tobia le otorgan una pistola para que pelee en el coliseo, y cuando Tobia está preparado para lo peor, llega el profesor Karas, que le dice que la victoria será suya, lo que deja a Tobia confundido. Y es que Karas le dice que debe sobrevivir para volver a ser su estudiante, y le comenta que el mundo en el que viven solo el fuerte sobrevive, y es por eso mismo que él se unió al Imperio de Dogati, ya que lo consideró como el único adecuado para gobernar la Tierra. Y además le dice que sería trágico si deja morir a Tobia en ese lugar, por lo que antes de despedirse, le dice que debe volverse más fuerte y sobrevivir sin importar el costo, lo que deja a Tobia aún más confundido. Pero la hora llegó, y así, ante los ojos de Bernadette, Tobia entra al coliseo listo para pelear, pero justo ahí se revela su rival, el Gundam Crossbone X2, lo que hace que Tobia se ponga así. Y antes de iniciar el combate, el presentador nos dice que el ganador recibirá un perdón oficial por parte de Dogati, por lo que Tobia tiene un nuevo motivo para ganar el combate. Y así, comienza la pelea, en donde Tobia solo puede esquivar y disparar al modelo, cosa que no sirve de nada debido al poder de este último, el cual descubrimos que está siendo piloteado por Rosemary, quien busca acabar con Tobia,
y tras inmovilizarlo a mantenerlo en el suelo con la mano del modelo, Tobia empieza a disparar directamente a los dedos, todo esto para activar uno de los globos señuelos del modelo, y aprovechándolo lo utiliza para saltar a la parte trasera de la cabeza del Crossbone, desde donde logra destruir el globo, el cual termina cubriendo la cara del Crossbone quitándole la visión, y al ver que no podía quitar los pedazos, Rosemary decidió abrir la cabina para poder ver a Tobia, momento donde este último aparece desde arriba y con una patada logra tirar a Rosemary y tomar el control del modelo, con el cual logra rescatar a Bernadette y escapar de la nave destruyendo a todos los drones guardias, todo esto para el asombro de Caras. Y mientras el Crossbone escapa hacia el espacio, los jovianos deciden lanzar el Hevia, pero aquí descubrimos que Tobia en realidad estaba preparando un propulsor para escapar junto a Bernadette, la cual está preocupada por lo que les pueda pasar, a lo que Tobia la anima diciendo que encontrarán una forma de sobrevivir y que confíe en él. Pero justo ahí llega el teniente Burns, quien se dio cuenta que el Crossbone solo era un señuelo, y aquí comenta que si bien no odia a Tobia y le dice que hará la vista gorda de esta situación, no permitirá que Bernadette se vaya, pero Tobia se niega rotundamente a eso, al contrario de Bernadette, quien le dice que si bien confía y cree en él, ella quiere acabar con la guerra convencionando a su padre, ya que es la única que puede detenerlo. Y mientras Burns ganaba tiempo para que ellos se despidieran, Bernadette se acerca a Tobia, y le dice que si en algún momento ella llega a sentirse asustada aunque sea por un instante, ella estará esperando a que Tobia regrese para salvarla. Y así, con un beso y la frase de que Bernadette confía en Tobia, sus caminos vuelven a separarse, con la esperanza de volver a encontrarse en la Tierra. Pero todo esto es descubierto por Dougherty, en donde más descubrimos que la Mother Vanguard no solo recogió a Tobia, sino que además se dirigen hacia la Tierra. Ya de regreso en la Mother Vanguard, vemos como Tobia es recibido con alegría por toda la tripulación. Y tras contarles a todos sobre lo ocurrido y hablar con Vera sobre el comentario de Dougherty de que la Tierra ya no era necesaria, nos cuentan que llevan días sin que pase nada debido a que ningún bando quiso iniciar un combate, y que debido a los daños de la Mother Vanguard, el Jupiter 9 llegaría primero a la Tierra en 2 meses, por lo que la Mother Vanguard utilizaría este tiempo para ir preparándose. Justo como vemos con Kincaid y Tobia, quien junto a un mecánico están analizando a los modelos de la Death Gale, en donde deciden que la mejor opción para contrarrestarlos es aumentar el rango de sus armas y crear nuevas, lo que si bien genera dudas en Tobia, el mecánico le dice que las ideas son un punto de partida, y que todo depende del cómo las uses, mientras vemos al equipo preparar algo desconocido. Después de un tiempo vemos que Crux Dougherty ya se presentó ante la humanidad como el embajador de Júpiter, y mientras Vera veía la transmisión desde la sala central, le llega un mensaje de una tal señorita Cherrington, desde la nave Eos Nix, una nave que les trae recursos del Esenriai, y ante la duda de Tobia, Vera le revela que la tal Cherrington es su prima, Cherrington Rona, quien es parte de una rama de la familia Rona que busca revivir la aristocracia pero de forma más pacífica y política. Y tras una conexión con el viejo humo en donde hablan sobre los conceptos de la aristocracia y sus problemas, ambas naves se encuentran, y aquí es donde conocemos a la prima de Vera, a quien llamaremos Cherry, una chica muy parecida a Bernadette quien viste con un vestido muy similar al de la realeza, la cual inmediatamente se fija en Tobia y lo reconoce como un New Type. Pero rápidamente pasamos a ver los suministros que la nave le entregó con estos protagonistas, en donde entre otras cosas les entregan una nueva unidad Gundam, la conocida como Unidad 3, y tal parece que Tobia se ve emocionado por querer pilotearlo, pero de ahí pasamos a la reunión entre Vera y su prima, en donde Cherry le pide que le entregue a Tobia, esto debido a su gran potencial como New Type, y que ella es como una especie de coleccionista de los mismos, y le gustaría llevarlo a obtener su máximo potencial, a lo que Vera no acepta debido a que no considera a Tobia como alguien de su propiedad, a lo que Cherry solo se queda callada, hasta que Vera da un golpe en la mesa, y descubrimos que ella no les va a dar ningún suministro hasta que detengan su guerra, ya que ella busca que los combates terminen y prefiere que Vera arregle las cosas con Dougherty de forma más diplomática, para evitar, según ella, que la humanidad perezca, ya que aunque logre vencer al Imperio de Júpiter, otro enemigo aparecerá, y la lucha nunca terminará, y vaya que tenía razón, por algo existe Victory, G-Savior y G-Reco, pero no termina, ya que también comenta que la humanidad nació sin la habilidad de entenderse los unos a los otros, y que para que se llegara a una paz, habría que esperar a que llegue la era de los New Types, por lo que hasta que llegue ese día, ella quiere que el planeta Tierra no se vea manchado, como le decimos lo que pasó en Victory. Pero bueno, ante estas palabras, Vera empieza a cuestionar su forma de pensar, ya que todo eso solo parece una fantasía que se asemeja al pensamiento joviano. Pero cuando la conversación empezaba a calentarse, aparece una flota de la Federación Terrestre, la cual fue llamada por Cherry para detener el combate de Vera. Y aquí volvemos a ver al F-91. Míralo, es hermoso. Y también vemos a una Vol con un triple cañón. Medio XD, sí lo sé.
pero no hay tiempo de cuestionarse las prioridades de la Federación, ya que rápidamente le piden a los piratas que se detengan, a lo que Vera se rinde, ya que su combate no es contra la Tierra, lo que si bien genera críticas de sus miembros, aceptan que la diferencia de fuerza es demasiado abismal, por lo que hace un comunicado a toda la tripulación pidiendo que escapen cuando tengan la posibilidad, que no desperdicien su vida, porque su pelea llegó a su fin. Es tras este mensaje que Vera se retira de la sala central, en donde Kinkedo la está esperando, y justo allí ella se rompe, donde mientras llora le dice a Kinkedo que ya no puede continuar. Tras esto volvemos con Cherry, la cual está hablando con un general de la Federación, pero lo importante es que descubrimos que Tobia está atrapado en una habitación. Esto debido a que Vera lo llevó con Cherry para que no se involucre en el conflicto, y ella se va no sin antes decirle que junto a ellos, él creará un mejor futuro. Y antes de saber más, volvemos con Vera, quien se rinde ante la Federación, mientras vemos que Kinkedo ya tiene una especie de plan, y también que se siente nostálgico de ver al F-91, el cual también podemos ver que fue producido en masa, por lo que Kinkedo empieza a pensar el cómo podrían enfrentarlos, ya que además el F-91 fue pensado para pelear a larga distancia, mientras que el Crossbone es un modelo full melee. Eso junto al poderoso BSBR, o rifle de rayo de velocidad variable en inglés, la cual es una de las armas más poderosas de esa época, hacen que las cosas sean aún más complicadas. Pero cuando todo parecía acabar de forma tranquila, de repente un modelo Gundam aparece y de un ataque directo destruye una de las naves de la Federación. Y cuando vemos al modelo, resulta ser el Gundam Crossbone X2, piloteado por Sabine. Por lo que ante el ataque empezó un combate entre la Federación y la Mother Vanguard, en donde a pesar de la negativa de Vera, Kinkedo sale en el Crossbone X1 junto al equipo de Sondo Hayes, listos para pelear. Y antes de empezar descubrimos que la potencia del BSBR es más fuerte que los escudos láser, por lo que el defenderse no es una opción. Y así empieza el combate, en donde vemos cómo Kinkedo es capaz de vencer a los F-91 y donde vemos la potencia del Beam Saber, al ser capaz de atravesar un escudo láser. Pero justo ahí aparece otro F-91, el cual ataca a Kinkedo, el cual logra esquivarlo y contraatacar destruyendo las armas de ambos modelos. Todo esto gracias a que los pilotos no eran capaces de sacar el potencial del Gundam, por lo que justo cuando Kinkedo iba de lleno a atacar a los cañones de las naves de la Federación, es golpeado por la espalda por un disparo que logró destruir la capa antirrayos. Y cuando Kinkedo logra estabilizarse, descubrimos que quien atacó fue un F-91, que si bien no se ve porque el manga no tiene color, este F-91 tiene la particularidad de estar pintado de azul, y cual resulta ser del capitán de los otros modelos. Así que tras un halago de Kinkedo y del capitán hacia su rival, empiezan un combate en donde ambos abren las bocas de sus Gundams. Todo esto mientras la Mother Vanguard empieza a caer ante los ataques de la Federación, pero para empeorar la situación, aparece la Death Gale junto a algunos Patara. Todo esto debido a que era un plan entre la Federación y Júpiter para acabar con los piratas. Pero rápidamente volvemos a la acción, en donde vemos como ambos Gundam pelean casi a la par, y en donde descubrimos que el escudo espina del Crossbone también resultó ser su escudo láser, el cual Kinkedo menciona que es la primera vez que se ve obligado a usarlo. Pero aún así, el F-91 no se intimida y empieza a atacar con sus BSBR, los cuales solo pueden ser esquivados por Kinkedo, el cual aprovechando que los escudos son removibles, los lanza en trayectoria al disparo, logrando que ambos escudos queden en línea recta, lo que hace que el disparo pierda potencia al punto de poder ser bloqueado solo con la Beam Saber. Y así es como Kinkedo logra acercarse al F-91 y le corta una de sus piernas. Pero cuando todo parecía que era el fin del F-91, Kinkedo se retira para proteger a la Mother Vanguard, por lo que el combate pasa a ser un 3 contra 1 entre la Death Gale y Kinkedo. Pero rápidamente pasamos al EOS Enix, en donde Tobia está viendo las noticias y donde descubre que Bernadette irá personalmente a pelear para acabar con los piratas. Y tras esto, por Dios, Yuichi, que tiene 15 años. Bueno, tras esto, vemos como Bernadette se prepara para salir a pelear en una Mobile Armor que según Dogati está automatizada, por lo que Bernadette no tendrá que hacer nada, y también dice que no importará el resultado, todo le terminará beneficiando a él, ya que ahora no posee un cuerpo, no tiene emociones, y es solo un pensamiento que lo acerca a los verdaderos deseos de Dogati, ya que es donde vemos al Mobile Armor, el Golea, el cual parte no sin antes escuchar como Bernadette espera que Tobia la vaya a ayudar. Pero tras eso volvemos al EOS Nix, en donde vemos que Tobia logró escapar de su habitación, pero termina siendo encontrado por Cherry, quien lo encontró gracias a su sentido en New Types. Pero eso mismo es lo que hace que Tobia se enfade, diciéndole que entonces debe saber que la Mother Vanguard y Vera están en peligro, a lo que ella responde que la nave no tiene salvación, y que es algo que Tobia debería saber ya que es un New Type, algo que lo sorprende, y es aquí donde Cherry intenta convencer a Tobia para que no vaya a la pelea, ya que ellos son un medio de supervivencia para la humanidad en el momento en que todas las personas perezcan,
y que por eso debe quedarse con ella y mirar hacia el futuro. Pero Tobia solo se ríe y le dice que cuando vio que Vera liberaba a los pilotos jovianos, lo encontró como algo ingenuo, pero que aún así es mucho mejor que lo que ella propone, por lo que rápidamente aparecen los guardias de la nave, mientras que Cherry le dice que si se va tendrán que dispararle, pero Tobia solo dice que él es un ser humano, y eso es más que suficiente, por lo que para sorpresa de todos, le da un puñetazo en la cara a Cherry, para acto siguiente arrebatarle un cuchillo a uno de los guardias, y cuando estaba cerca de Cherry, Tobia se hace un corte en el brazo, el cual empieza a sangrar para el terror de Cherry, pero el verdadero terror llega cuando ella se da cuenta que sus manos también tienen sangre, por lo que mientras Tobia empieza a escapar, Cherry les dice a los guardias que lo dejen ir, mientras ella empieza a llorar. Pero no hay tiempo de sentimentalismos, ya que Tobia empieza a recordar las últimas palabras de Bernadette, y tras subirse al tercer modelo Crossbone, se quita la tela que lo cubría, y tras un brillo de sus ojos, despierta el Gundam Crossbone X3. Capítulo 5. Guerra en el planeta azul. Mientras vemos cómo Tobia va de camino al combate, volvemos con Bernadette, quien está dirigiendo a un escuadrón de New Types jovianos, los cuales pilotean los modelos Diona, los cuales mientras se acercaban a la zona de guerra, sienten un grito a la distancia, y cuando se dan cuenta, ven como el Gundam Crossbone X3 llega mientras grita el nombre de Bernadette, la cual también siente su llamado, y así es como comienza el ataque joviano, el cual Tobia busca contrarrestar con su escudo láser, pero aquí descubrimos que el X3 no posee un escudo, sino que posee un E-Field en la muñeca del modelo, el cual utiliza para desviar y rebotar los disparos láseres. Pero para la sorpresa de Tobia, este campo solo tiene 1 minuto y 45 segundos de duración, ya que después de usarlo se necesitan 2 minutos para recargarse, por lo que Tobia, después de decirnos que este modelo resulta ser un prototipo, va de frente contra los Diona, mientras intenta contactarse con Kinkedo, el cual al recibir su mensaje le dice que no vaya hacia él, y mientras vemos como el X1 obtuvo una nueva arma en forma de un látigo capaz de soportar los cortes de la sierra del Coabarse, Kinkedo le dice a Tobia que la Mother Vanguard se hundirá, y que Vera activa una secuencia de autodestrucción ya que su prioridad ahora es escapar con vida. Pero justo ahí Kinkedo se queda solo, hasta que desde una montaña de humo aparece Sabine con el Gundam Crossbone X2, el cual se prepara para pelear con Kinkedo, pero no sin antes quitarse sus escudos, por lo que ahora tendrán una pelea igualada. Pero antes de ver más, vamos con Tobia, quien utilizando una espada mandoble logra desestabilizar a los Diona, los cuales no pueden contraatacar debido a su estilo de pelea errático, tan errático que Tobia ni siquiera sabía qué cosa sea su espada. Pero ahí, los jovianos reciben un mensaje de Bernadette, diciendo que ella será la oponente de Tobia, pero descubrimos que ella no era quien transmitía ese mensaje. Y justo ahí vemos como el L-Golea empieza un ataque que Tobia logra evitar gracias al E-Field del brazo izquierdo, pero ahora solo le queda el derecho, con el cual logra acercarse al modelo, en donde descubrimos que no es que la Mobile Armor estuviera automatizada, sino que todo este tiempo una de las copias de Dogati era quien controlaba el modelo, por lo que Tobia, lleno de enojo, critica su forma de pensar alejada de la de un humano, a lo que Dogati le dice que en la guerra los lazos sanguíneos no importan, solo son una línea de pensamiento, y que es perfectamente normal el usar a su esposa e hija como rehenes en una situación como esa. Y tras ver cómo Tobia pierde el campo del brazo derecho, es impactado de lleno por la pinza del L-Golea. Y mientras Tobia está inconsciente, Dogati desactiva el seguro del sable del X3, provocando que desde los agujeros de la hoja salgan rayos láser que le dan una forma de cierre a la hoja. Pero cuando iba a darle el golpe de gracia, Tobia despierta gracias al grito de Bernadette, justo cuando recupera el E-Field del brazo izquierdo, deteniendo el ataque de Dogati a centímetros del modelo, y usando toda la fuerza del Gundam, logra devolver el ataque destruyendo la pinza del L-Golea. Y aprovechando el momento, Tobia abre la cabeza del modelo, logrando sacar a Bernadette, mientras que Dogati le dice que ella no le pertenece, a lo que Tobia, como buen pirata, dice que es cierto, así que simplemente la saqueará, por lo que Dogati intenta un último ataque, pero Tobia rápidamente atraviesa el modelo con el sable, acabando con la Mobile Armor y reuniéndose después de tanto tiempo con Bernadette. Pero no hay tiempo de ser felices, ya que la Mother Vanguard empieza su autodestrucción mientras el combate de Sabine y Kinkedo continuaba, pero para desgracia de Kinkedo, Sabine toma la delantera en el combate, a lo que Kinkedo, ya sin los sensores del Gundam, decide pelear con la cabina expuesta. Mientras que Vera decide salir en un Core Fighter, en donde tras recordar el cómo Kinkedo le lleva apoyando desde el incidente de Cosmo Babilonia, en donde él era un piloto Gundam y ella la piloto del Big Naginna, decide salir a pelear para ayudarlo, mientras que Sabine empieza a recriminar a Kinkedo debido a que según él, por culpa suya, Vera abandonó los principios aristocráticos, es decir, Kinkedo destruyó los sueños de Sabine, por lo que tras perder su sable, el X2 logra cortar parte del brazo al X1, y cuando el combate estaba por terminar, llega Vera, quien logra salvar a Kinkedo al hacer que Sabine retrocediera, pero aún así, el ataque de Sabine logra alcanzar al Core Fighter de Vera, la cual logra darle nuevas armas a Kinkedo, pero es ahí donde Sabine da una estocada directa a la cabina,
acabando ante los ojos de Tobia, Bernadette, Haru y por sobre todo Vera con la vida de Kinkedo, justo en el momento en que la Mother Vanguard explota, para la alegría de Dogati, el cual no sabe que a pesar de todo, Tobia y Bernadette lograron llegar sanos y salvos a la Tierra. Aprovecho este paso publicitario para darle muchísimas gracias a los miembros del canal. Así que muchísimas gracias a Alejandro Sangüesa y a Sergio Das, los miembros coordinator del canal. Y un agradecimiento gigante a El Emperador Seon y a Mimikyu 4500, los miembros New Type. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, espero no defraudarlos. Y antes de terminar esta sección, me gustaría darle un agradecimiento especial a Sergio Das por haberme regalado un super chat de $5 en el video pasado. De verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Y se te agradece de corazón. Ahora sí, volvamos con nuestra programación habitual. Tras un tiempo, Tobia despierta y sale del X3, en donde tras asustarse con un ciervo y ser encontrado por un anciano, quien parece ser el jefe de Tobia, nos cuentan que han pasado 10 días desde la explosión de la Mother Vanguard, en donde nos mencionan que Vera había preparado cápsulas de escape disfrazadas de escombros con las cuales Tobia, Bernadette y Vera lograron llegar a salvo a la Tierra, en donde fueron ayudados por un viejo leñador, el cual se burla de cómo Tobia se asustó con un ciervo. Y aquí, ya para que lo intento, saltémonos el momento youtuber de crítica de Yuichi para ver cómo ambos hablan sobre la diferencia de gravedad entre la Tierra y el espacio, en donde también vemos que el X3 dejó de funcionar. Y mientras Tobia empezó a pensar sobre el qué hacer ahora que Dogati tiene toda la ventaja, Bernadette lo detiene diciéndole que ella, a pesar de todo, aún quiere creer que Dogati es una buena persona, ya que piensa que él la puso en la línea de frente para que pudiera escapar, a lo que Tobia le dice que si bien él no sabe qué tipo de persona es Dogati, él va a confiar en que lo dicho por Bernadette es lo más cercano a la verdad. Durante la noche, Tobia, debido a no poder dormir debido a los ronquidos del viejo, decide salir al bosque en donde se encuentra con Vera, que le dice que el lago que tienen enfrente es muy similar a uno de su colonia, Site 4, en donde ella siempre iba junto a Kinkedo en un bote, o mejor dicho, Seabuk. Seabuk Arno, protagonista de Gundam F91. Y acá hago un inciso para decir que la primera vez que leí el manga, al llegar aquí, quedé literalmente así, pero releyendo me di cuenta de que esto era súper obvio. Bueno, sí, debo decir que esto es tremendo plot twist. Pero bueno, volviendo, vemos que desde el día que Vera se volvió a la capitana, Seabuk decidió llamarse desde ese momento Kinkedo, aunque ella nunca entendió el porqué, pero que aún así podía sentir como sus corazones estaban completamente conectados tras todo lo que vivieron. Pero que aún así no fue capaz de entender los pensamientos del corazón de Kinkedo, y también descubrimos que ellos fueron pareja, aunque al que Vera se volviera capitana les impidió seguir con su relación. Tras escuchar eso, Tobia le pregunta si antes de lo de Júpiter ella usaba el nombre de Cecily Fairchild, a lo que ella confirma que lo usó para que su abuelo no la encontrara, es decir, un nombre falso. Pero Tobia dice que quizás para Seabuk ese nombre seguramente era el verdadero, y que el nombre de Kinkedo solo era algo para ayudar a Cecily para cumplir su rol como Vera, es decir, ambos, sin importar sus nombres, están conectados de una u otra forma, o por lo menos así es como él lo ve. Pero Vera se entristece al pensar en él, ya que cree que de verdad se murió, diciendo que cuando la gente muere, entonces se mueren. ¿Shiro eres tú? Pero Tobia confía en que Kinkedo volverá para acabar con su misión. Al día siguiente, el leñador está viendo las noticias en donde vemos como los jovianos empiezan a atacar con ataques nucleares a las fuerzas de la Federación, a lo que el general de la Federación le dice a Dogati que no se saldrá con la suya por romper el Tratado Antártico, pero Dogati le dice que ellos nunca fueron parte de ese tratado, y que en 48 horas harán un ataque nuclear a la mismísima Tierra. Mensaje que le transmite a sus soldados, diciendo que la única forma de obtener lo que buscan es destruyendo la Federación, aun si tienen que destruir un 60% de la superficie terrestre. Ellos se quedarán con un 40% de las riquezas y establecerán un nuevo orden en el espacio. De vuelta en la Tierra, Tobia se dirige hacia una tienda de partes de maquinarias, pero al ver que en la Tierra no tienen bicicletas aéreas y todo el transporte es más complicado, termina yendo a pie, pero cae cansado a mitad de camino. Y al ver el cielo y una parvada de pájaros, que Tobia se da cuenta de la inmensidad de la Tierra, de su belleza y su libertad. Todo esto mientras sigue su camino cuestionando los pensamientos de Cherry sobre que la humanidad migrará al espacio y se volverán New Types, debido a que tanto Earthnoids como Space Noids ya son casi 2 especies diferentes. Pero mientras regresaba de noche tras haber comprado lo que buscaba, ve como desde el bosque aparece el Quabarse, el cual está junto al Abijo y al Tortuga, los cuales logran capturar a Tobia y al resto de personas que estaban en la cabaña, en donde descubrimos que la Death Gale ha estado provocando ataques en diferentes puntos de la Federación para reducir sus fuerzas, aunque como dicen ellos, su meta simplemente era encontrar a Tobia, el cual les pregunta si lo buscan matar, a lo que Kiri le dice que no hubieran hecho el esfuerzo de buscarlo si lo fueran a matar,
ya que no importa lo que él haga, la Tierra morirá en 38 horas debido a que el ataque nuclear de Júpiter acabará con toda la superficie terrestre. Y todo esto para convertir a la Tierra en un planeta muerto, en el cual la gente sea obligada a migrar al espacio y en donde cada una de sus necesidades y actos estarán controladas por los jovianos, por lo que dejarían la Tierra como un planeta de recursos mientras que las colonias se volverán sociedades donde todo aspecto de la vida esté controlada por la clase dominante, es decir, los jovianos. Todo esto deja a Tobias lleno de ira, a lo que le pregunta al teniente Burns si acaso ese es el mundo que alguien como él desea, pero Geary rápidamente dice que la opinión de un soldado no importa, y que aún así acabarán con todo. Momento en donde debido al ruido que hacía el mono del leñador, el cual se llama Sebastián, Geary le dispara, lo que hace que Sebastián escape del lugar, pero Geary simplemente lo ignora y procede a mostrarle a Tobias un mensaje que traía consigo, el cual era del profesor Karas, quien le dice que debe regresar con él, ya que en un futuro, aun con la Tierra fuera del mapa, el espacio seguirá con las guerras hasta que consigan controlar a cada una de las colonias. Pero para eso le piden a Tobias que use sus poderes New Tapes para ellos, y que juntos avancen hacia la nueva era, por lo que le dan a Tobias la opción de aceptar la propuesta y ser liberado o morir ahí mismo, a lo que Tobias se niega de varias maneras, a lo que Geary decide matarlo ahí mismo, mientras sus soldados se llevarían a Vera, y él se quedaría con Bernadette, en donde ante los ojos de Tobias empezó a tocarla, diciendo que sus ojos es lo único grande que tiene, y que en unos 2 o 3 años se volverá muy atractiva. ¿Yuichi? A lo que Tobias, completamente furioso y fuera de sus casillas, logra levantarse junto a su silla, y así comienza a cargar contra Geary, el cual es golpeado de lleno con el respaldo de la silla. Y cuando los soldados iban a matar a Tobias, él solo empieza a temblar y ven como desde la distancia se acerca un Mobile Worker que empieza a destruir todo. Y cuando Burns observa quién era el piloto, resultó ser Sebastián, quien logra ganar tiempo permitiendo que Tobias y el resto escapen en un vehículo joviano, con el cual se dirigen al X3 para utilizar la pieza comprada por Tobias para poder hacer que funcione. Todo esto mientras la Death Gale se sube a sus modelos y Geary empieza a acercarse, mientras que Tobias logra terminar la reparación, pero aún así el X3 no se mueve. A lo que el leñador tiene una idea para hacer que funcione, y esa es el buen Falcon Punch directamente al panel de control, lo que hace, para la sorpresa de Tobias, que el X3 se levante listo para pelear. Pero al ver la diferencia en número, Tobias sigue la idea de Vera e intenta huir del combate, pero la diferencia de gravedad hace que Tobias pierda el control y caiga en el bosque, por lo que la única opción que le queda es acabar con ellos ahí mismo, por lo que sacando su cuchillo de combate empieza el 3 contra 1, en donde Tobias logra esquivar cada uno de los movimientos de la Death Gale, lo que empieza a generarle dudas sobre el por qué le es tan fácil evitarlos, hasta que se da cuenta que ellos tampoco saben pelear en la tierra, por lo que actualmente los cuadros están peleando en un terreno desconocido, solo que Tobias puede aprovechar de mejor manera el terreno, a lo que Geary, ya cansado de eso, hace que el Coabarce se transforme en un modelo aéreo, el cual lanza un disparo que destruye gran parte del bosque, pero aún así Tobias decide abrir fuego aprovechando su falta de coordinación, pero mientras Geary se ría por el pobre armamento del X3, Tobias decide usar un tronco en llamas, el cual lanza directamente al Coabarce, haciendo que se desestabilice y permitiéndole acercarse para agarrar su cola, con la cual Tobias empieza a girar con todas sus fuerzas y lo utiliza para atacar directamente al abijo de Rosemary, el cual rápidamente es atrapado por Tobias, quien le clava los 2 cuchillos al modelo, en donde además le dice a Rosemary que escape antes de destruir a Abillo, a lo que ella escapa mientras que Tobias utiliza todos los Vulcan del X3 para acabar con el modelo. Pero no será el único, ya que contra el Tortuga, Tobias decide utilizar la cápsula de escape como un señuelo, con el cual atrae al teniente Burns y lo atraviesa con su sable láser, en donde Tobias aprovecha la situación para clavarle un Beam Saber directamente al modelo, el cual tras un puñetazo logra atravesarlo, destruyéndolo por dentro, pero con la supervivencia de Burns quedando como un completo misterio. Pero rápidamente desde los árboles, la cola del Coabarce se enrolla al cuello del X3 inmovilizándolo, pero lo que nadie sabía es que desde la distancia entre la oscuridad, un misterioso modelo se acercaba velozmente, pero mientras tanto el combate de Tobias continuaba, en donde Geary estaba listo para acabar con el X3 disparando directamente a la cabina desde la espalda. Y cuando todo parecía perdido, Tobias escucha una voz que le dice que baje el propulsor superior del X3, lo que le permite elevarse usando al Coabarce de base, esquivando el rayo justo en el momento preciso. Y cuando Tobias se preguntaba por esa voz, desde el bosque llega el misterioso modelo, el cual se revela que es el Gundam Crossbone X1, al cual Geary empieza a atacar de forma inmediata, pero el X1 decide utilizar su capa como señuelo para que el Coabarce haga un corte en el centro, mientras que desde atrás el Crossbone utiliza sus 2 látigos listo para acabar con el combate, y tras un corte a la capa, vemos como el Crossbone ganó ese duelo,
y termina de una vez con todo eso girando sus látigos haciendo que todos se vuelvan potentes taladros, que acaban en un instante con el combate. Tras eso y en medio del caos, Tobia decide salir de su cabina lleno de esperanzas por ver de nuevo al señor Kinkedo, y desde la cabina del X1 aparece él, con una cobertura en su cara que le tapa su ojo derecho, pero aún así, vivo para la alegría de Tobia, aunque quizá demasiada alegría. Y cuando estaban listos para irse, Giri sale del cobarse con apenas fuerzas para mantenerse de pie, pero con la fuerza suficiente para intentar acabar de un disparo con sus enemigos. Pero Tobia le dice que el combate ya terminó, y aquí es donde descubrimos que Giri no solo fue un New Type elegido por Dogati, sino que también era el mejor estudiante del profesor Karas, y que ahora que falló su misión, su única opción es acabar con su propia vida. Pero justo cuando el gatillo era jalado, aparece Burns, que lo detiene. Pero debido a la aparición de los bomberos de la Federación, deciden huir antes de intentar cualquier cosa, por lo que juntos el X1 y el X3 van hacia una nueva cabaña en donde Vera estaba esperándolos, y en donde, tras tanto sufrimiento al fin, se reencuentra con aquel que creía muerto. Pero aquí descubrimos que su visión no fue lo único que se perdió, ya que también su mano derecha estaba hecha completamente de metal, pero que eso no es impedimento para poder calmar a Vera, quien tras unas disculpas le da la bienvenida a casa. Y también vemos que el leñador iba a aprovechar para consolar a Vera por lo de Kinkedo, así es que no pierde ni una este viejo, pero al menos se lleva un beso de su parte. Al día siguiente vemos que la Death Gale se está quedando con ellos, en donde son cuidados por Tobia, y en donde Burns comenta que a pesar de saber que todo lo que hacían estaba mal, no podían desobedecer las órdenes, y que por extraño que suene, la Tierra fue quien los salvó. Pero justo ahí en las noticias vemos como solo quedan 24 horas para el ataque, y que la Federación ya prácticamente se rindió. Pero Burns comenta la debilidad del Jubitrice, diciendo que si bien saben cómo derrotarlos, no tienen una milagrosa carta de triunfo para dar vuelta a la situación. A lo que Kinkedo justo aparece, y le comenta a Tobia que junto a los miembros sobrevivientes de la Mother Vanguard empezarán una operación, en donde la carta del triunfo será el Crossbone Gundam, y que es hora de hacer un milagro. Capítulo 6. Cuando los piratas se convierten en héroes. Mientras el combate entre la Federación y Júpiter continúa en el espacio, vemos como Dogati empieza a darle sus misiones al profesor Karas, quien será el encargado del escuadrón New Type, y a Sabine, quien no parece tener la mejor estabilidad mental. Algo que Dogati aprovecha para confirmar la lealtad de Sabine, quien dice que se siente honrado de obedecer a un líder como él, y que le dará su poder, mostrando que actualmente Sabine está completamente cegado por el poder acercarse cada vez más a su sueño aristocrático. Pero mientras eso pasaba, vemos a Cherry, quien empieza a pensar que Dogati es uno de los New Type de la nueva raza humana, pero que en este momento es una amenaza para ese futuro. Por lo que, durante este momento, espera que alguien pueda detenerlo, momento en el que volvemos a la Tierra, en donde los piratas están atacando una de las bases de la Federación. Todo esto gracias a sus nuevos modelos, los XM-10 Flint, o de forma más simple, un Crossbone producido en masa, en donde vemos que el viejo Humo logró sobrevivir, y comenta que esas unidades son del Esenriai, mientras que empiezan a destruir los Heavy Gun de la Federación. Y es aquí donde vemos como Kinkedo y Tobia caen en los Crossbone de un avión de carga. Todo esto mientras Kinkedo empieza a contarnos cómo fue que sobrevivió al combate, y que tras ver cómo todos se habían ido, Kinkedo decidió jugársela e intentar un reingreso a la atmósfera solo usando su escudo láser, lo que deja a Tobia sorprendido, mientras que Kinkedo dice que él ha sido la primera persona en intentar algo así, pero lo único que podía hacer era confiar en la resistencia del Core Fighter, el cual logró llegar a la Tierra pero dejándolo al borde de la muerte, pero que gracias al rescate de la rama terrestre del Esenriai fue que logró sobrevivir, aunque como él mismo dice, fue más un milagro que otra cosa. Y así tras lograr que la Federación se rindiera, Tobia se reúne con su viejo equipo formado por Humo, Jared y Yona, que mientras se alegran por el reencuentro vemos a Kinkedo mirando unos misiles, en donde nos comenta su plan, y es que si logró un reingreso usando un escudo láser, entonces debe ser posible el subir haciendo lo mismo, por lo que usarán los misiles junto a los escudos para poder ir al espacio. Básicamente esta escena de G-Gundam. Tras eso, durante la noche, Tobia y Bernadette conversan sobre el mail que Cherry le envió a Tobia, en donde nos cuenta que está usando sus recursos para buscar New Types que vivan en la Tierra, y además le pide a Tobia que tras la guerra se vaya con ella para poder volverse un verdadero New Type. A lo que tras la pregunta de Bernadette sobre si se iría con ella, Tobia dice que no, ya que él no es un New Type, solo es un humano. Pero tras eso, Tobia se fija que Bernadette no está muy bien, y es ahí donde ella empieza a llorar, debido a que cree que su padre está muerto, y lo único que queda es una copia sin alma de él, por lo que le pide a Tobia que acabe con él para que la crueldad termine. Algo que Tobia, tras abrazarla con un brazo, le dice que lo hará sin lugar a dudas. Pero mientras ellos conversaban, a la distancia estaban Kinkedo y Vera, en donde Vera, a pesar de saber el resultado, abraza al hombre que tiene enfrente,
a quien llama Seabuk, diciéndole que no se vaya, que se quede con ella, ya que no quiere volver a perderlo. A lo que el hombre dice que él sigue siendo Kinkedo, lo que significa que su misión aún no acaba, y que acabará con la guerra para que Cecily Fairchild pueda regresar a su lado. Por lo que tras un beso, vemos cómo empiezan las preparaciones de la salida, en donde Tobia, además de darle a Vera la respuesta del correo de Cherry, le promete que él protegerá a Kinkedo. Y así empieza el despegue, mientras vemos la respuesta de Tobia, en donde básicamente le dice a Cherry que los New Types solo son humanos que se adaptaron al espacio, y que sus habilidades son solo parte de esa adaptación, ya que tanto la gente de la Tierra como la del espacio se adaptó a la vida de diferentes formas, pero esa adaptación viene de una misma base, y esa es el que son seres humanos, y que la lucha no acabará solo por esa evolución, sino que serán las manos humanas quienes acaben con el conflicto. Tras eso, volvemos al espacio, en donde vemos como la Federación, liderada por el F-91 azul, empiezan a tener dificultades ante Dogati, hasta que los jovianos ven como desde la Tierra llegan los piratas, a quienes rápidamente fijan como el blanco a atacar. Pero cuando Kinkedo se preocupaba por la gran cantidad de enemigos, aparece el F-91 azul, piloteado por el Teniente Harrison, quien al saber las intenciones de los piratas decide ir con su equipo a apoyarlos, por lo que aprovechando el apoyo, Kinkedo y Tobia se dirigen hacia el Jupitris, en donde utilizando la habilidad de la que les contó Burns, atacan directamente entre el octavo y noveno bloque, logrando dañar gravemente la nave, a lo que Dogati, completamente furioso, decide salir personalmente a luchar, por lo que tras hacer que cada una de sus copias se liberen, vemos como Kinkedo siente la presencia malvada de Dogati, por lo que rápidamente deciden acabar con la fuerza joviana. Pero mientras Tobia se separaba de Kinkedo, ve cómo todos los modelos a su alrededor son cortados de una forma inmediata, todo eso por un cable, el cual viene de su nuevo oponente, el profesor Karas, quien aparece ante él con el Mobile Armor Nautilus, con el cual comienza un combate en donde Tobia dice que no busca matarlo, pero Karas le dice que aún no lo entiende. En el mundo mandan los fuertes, y sus deseos son los que se vuelven realidad, por lo que si quiere evitar que Dogati destruya la Tierra, tendrá que derrotarlo a él y a su escuadrón de New Types. Todo esto mientras que desde la Jupitris despierta un enorme Mobile Armor, el Divinidad, el cual se alza ante todos los presentes junto a sus otras 7 copias, los cuales Kinkedo parte de forma directa para ir a detenerlos, pero justo ahí es encontrado por Sabine, con el cual empieza un último combate. Todo esto mientras Karas y Tobia siguen su lucha, en la cual empiezan a hablar sobre la evolución de las especies y el cómo solo aquellos que evolucionaron son capaces de sobrevivir, por lo que los jovianos se consideran como seres diferentes a los terrícolas, siendo personas que dejaron de ser humanos para ser extraterrestres, los cuales se volvieron enemigos de los seres humanos, algo que hace que Tobia se enfade y acabe con todos de un solo corte, diciendo que todo eso es una tontería, y que solo están matando a la gente con una razón que ni siquiera tiene sentido, por lo que tras esquivar un ataque de Karas, Tobia acaba con el Nautilus, el cual empieza a destruirse mientras Karas se ve alegre por lo logrado por Tobia, el cual estaba distraído e iba a ser atacado por un soldado sobreviviente, el cual rápidamente es destruido por Karas, diciendo que ellos ya perdieron, por lo que no deben interponerse en el camino del vencedor. Y tras esas palabras, el Nautilus explota en pedazos, dejando a Tobia lleno de tristeza e impotencia. Pero no nos podemos calmar, ya que en el otro lado del combate, los Divinidad, utilizando sus armas en forma de plumas, acaban con casi todas las fuerzas terrestres. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, las fuerzas de las colonias, lideradas por Cherry, llegan para apoyar el combate. Así que se unen al combate los Denanson y los Sakurao, con los cuales logran mantener la presión, mientras que Tobia empieza a darse cuenta de que algo anda mal, ya que recuerda que Kinkedo le dijo que sentía la presencia de Dogati, y las máquinas no emiten odio, por lo que el verdadero Dogati debe seguir vivo. Y recordando la cantidad de copias que habían, se da cuenta que falta un Mobile Armor, el cual se dirigía directamente a la Tierra en una cápsula, por lo que rápidamente Tobia decide ir a buscarla, mientras que el combate entre Sabine y Kinkedo llega a su fin tras un ataque con cuchillos, en donde vemos que el X1 atrapó el ataque con su boca, mientras que el X2 recibió el golpe directamente en la cabina, acabando con la vida de Sabine, no sin antes hacerle entender que su visión aristocrática siempre estuvo equivocada, ya que incluso la persona que Cosmo Babilonia eligió como su líder decidió que ese método no era el correcto, mostrando que hasta la nobleza puede estar equivocada. Y tras la explosión del X2 vemos como la cápsula empieza a abrirse, y ante Tobia se presenta el Divinidad de Crux Dogati, con el cual comienza una pelea en caída libre, en donde Tobia se da cuenta que el Divinidad está lleno de reactores nucleares en todo su cuerpo, por lo que una explosión podría acabar con una gran parte de la Tierra en un instante. Así que mientras Kinkedo cae en ayuda de Tobia, este último cae al mar de la Tierra junto al Divinidad, el cual rápidamente es atacado por el X3, el cual empieza a cortar las conexiones de sus extremidades evitando las zonas de los reactores nucleares,
lo que hace que Dogati empezó un contraataque mientras vemos que la batalla en el espacio logró terminar con la victoria de la Federación y las colonias. Pero en la Tierra vemos como Tobia continúa esquivando y cortando las partes del Divinidad. Mera le pregunta a Dogati el por qué busca destruir la Tierra, y aquí es donde Dogati nos cuenta todo, ya que él está buscando vengarse de la Federación debido a que no solo ignoraron todas las necesidades jovianas obligándoles a reducir todos sus recursos, sino que además lo obligaron a tener un matrimonio político con una mujer de la Tierra, quien resultó ser la madre de Bernadette, a quien veía como alguien amable y de corazón puro, algo que solo lo hacía sentir peor debido a que una persona así solo podría nacer de la Tierra, y todo eso lo comparó con el rechazo que empezó a sentir por parte de los terrestres, por lo que convertirá a todo el mundo en un lugar como Júpiter, ya que para que la humanidad avance la Tierra es innecesaria, y lo único que desea es ver que la Tierra perezca, a lo que tras estas palabras empieza a preparar su ataque de misiles nucleares. Pero Tobia rápidamente concentra la energía del sable generando una espada de gran tamaño con las que corta los misiles, mientras le dice a Dogati que se siente aliviado, ya que esa persona a la que Bernadette consideraba muerta seguía viva, solo que se había vuelto un hombre con un corazón retorcido. Pero Dogati empieza un contraataque en donde destruye el sable del X3, mientras empieza a cargar un cañón de megapartículas que acabaría con todo. Pero Tobia, a pesar de quedarse sin armas, decide ir directamente al cañón, y utilizando los E-Field de ambos brazos del Crossbone a máxima potencia, logra evitar que el disparo se ejecute, generando una explosión gigante que no solo destruye gran parte de la divinidad, sino que también acaba con el Crossbone X3. Pero justo antes de la explosión, Tobia había escapado con su Core Fighter, el cual es agarrado por Kinkedo justo a tiempo, y mientras Dogati veía como todo el mundo empezaba a destruirse, Kinkedo decide acabar de una vez por todas con Dogati, ya que, aunque lo único que está viendo es una ilusión, es algo que no puede permitirle ver, por lo que tras un ataque con el látigo del X1, el divinidad junto con Dogati desaparecen en las profundidades del mar, dando fin a la guerra entre Júpiter y la Tierra. Tras un tiempo, vemos como las cosas se han calmado, y toda la Crossbone Vanguard se reúne en la Tierra, en donde además de ver cómo Kinkedo se quita la máscara que le cubría la cara, mostrando que solo le quedó una cicatriz en el ojo derecho, vemos que Tobia le dice a Kinkedo que oficialmente está muerto, por lo que desde ahora se mantendrá como un pirata espacial junto al resto del equipo, mientras que Kinkedo le comenta que ahora que ya está completamente libre, caminará por las montañas, respirará la lluvia, abrazará a la mujer que ama y se tomará la vida con calma, ya que después de tantos años, al fin puede vivir siendo el hombre al que estuvo reemplazando, ya que ahora Sibucarno podrá vivir tranquilamente junto a Cecily Fairchild. Y así, ambos se despiden, en donde dos personas recuperaron sus vidas, mientras que el chico y la chica que participaron en la guerra joviana desaparecieron para todas las personas. Pero aún así, hay algo que la gente nunca olvidará, y ese es el nombre que se volvió leyenda, el de Gundam Crossbone, dando fin a esta historia. Pero no a esta saga de videos, ya que este solo fue el primer paso de una saga de 3 historias, así que si hay suerte y todo sale bien, en el siguiente capítulo revisaremos las ovas de Skull Heart, aunque de forma bastante rápida, y todo Gundam Crossbone Steel 7. Pero antes de terminar, me gustaría decir que han vuelto los fanarts. Y todo eso gracias a Reido the Great, quien nos presenta este dibujo barra animación de su Dragato. Y que puedo decir, me gusta mucho cómo le quedó. Siento que quedó muy tierno y me gustó el detalle de que las orejas parezcan como las de Gatomon. Un detallazo. Así que, muchísimas gracias Raido. Pero no es el único, ya que también tenemos estos dos dibujos por parte de Katoki at Home. Uno con el Dragato en su traje habitual y el otro presentando al Dragato con un traje de piloto. Y debo decir que me gustan muchísimo. Me gusta cómo hizo los detalles de la capa y que el collar se vea más grande que el cuello. Le da un toque desordenado que me gusta mucho. Y sobre el del traje de piloto, me gusta mucho la interpretación de los ojos y el pelaje del cuerpo. Y además siempre es genial ver cómo representan al Dragato con un traje diferente al habitual. Así que muchísimas gracias Katoki por estos geniales dibujos. Y por último, un agradecimiento gigante al buen RepRip X, ya que fue quien creó en el Gundam Battle Operation 2 al Gundam Crossbone Full Cloth Oceler Custom o Dragato Custom, que vieron en la introducción de este video. Y que quieren que diga, desde que lo vi, me encantó. Y llegó en el momento perfecto para esta saga de videos. Así que muchísimas gracias RepRip por esta customización. Así que muchas gracias a todos los que me envían sus fanarts, que sepan que este espacio siempre estará abierto para ustedes. Y ya saben, si quieren enviarme algún fanart o quizás simplemente ver qué otras cosas hago, pueden seguirme en mis redes sociales. Los links, como siempre, estarán en la descripción. Y obviamente también pueden unirse al server de Discord del canal, en donde además podrán conocer gente espectacular. Y ya que andan por ahí, si les gustó el video pueden darle a like y suscribirse al canal. Ya saben que eso me apoya y me anima un montón. Y también pueden hacerse miembros del canal, en donde recibirán recompensas interesantes, se los prometo. Y bueno, yo ya no tengo nada más que decir.
Así que me despido diciéndoles, nos vemos en la tercera y última parte del especial mis suscriptores hablando sobre Gundam Crossbone. Así que narrador, ¡dale! En el próximo capítulo de Gundam Crossbone veremos el comienzo de una nueva guerra contra Júpiter, el regreso de viejos enemigos, pero ahora como aliados, nuevos modelos Gundam y el fin de la historia del manga que hizo historia. Todo eso y más en el siguiente capítulo, La Última Guerra, de Tobia Arronax. No se lo pierdan.